supuesto, incluidos los salarios de tramitación. ¿Eso por qué viene, esos derechos? O el derecho a la negociación colectiva. ¿Por qué vienen esos derechos? Pues viene precisamente porque en los últimos años del franquismo ya había huelgas ilegales, porque era ilegal, no existía hasta el año 77, no se desarrolla la pequeña ley de huelga que existe en la actualidad, todavía vigente mediante un decreto, y si la ley es muy sencilla, entonces la ley tiene dos factores. Uno, que no se puede hacer huelgas por solidaridad, y dos, que no se pueden hacer huelgas políticas. Es decir, no se puede hacer huelga para quitar su majestad de la dirección política del Reino de España, y no se puede hacer huelga si despiden a un compañero, porque hay huelgas por solidaridad. Pero como decía, uno de los factores del sindicalismo de clase, bajo nuestro punto de vista, es la lucha de clase. Entre otras cosas porque el papel histórico que la clase trabajadora tiene no solo consiste en reivindicar unas mejoras dentro del sistema capitalista, sino que consiste en superar, lo mismo que se superó la esclavitud, se superó los cierros a la greva, y ahora toca por superar las clases, la diferencia entre burguesía y clase trabajadora, suprimir las clases y el salario. El salario, o sea, depender de un salario. Pero bueno, en ese estado no estamos en la clase, en conseguir que seamos una clase en sí, para pasar una clase para sí, ¿no? Todavía estamos en eso. Y en eso precisamente consiste el sindicalismo, que no pretendemos explicarle a nadie, pero consiste en basarse en la necesidad para confrontar con las contradicciones del sistema, hacer que la gente se una para luchar en contra de esas contradicciones, y eso hacernos avanzar hacia una organización más potente, hacia una organización con objetivos ya, digamos, más políticos, entre comillas. No me estoy refiriendo a política de parlamento, sino me estoy refiriendo a transformar la historia, ¿no? Bueno, pues eso consiste el sindicalismo de clase, y ese sindicalismo precisamente es el que no está practicando. Los que dicen que nos representan y los que se están gastando millones y millones nuestros, porque hacemos de euros, en hacer que nos representen, ¿no? Otros sindicatos que evidentemente están intervenidos directamente por la patronal, y que son, para cualquier cuestión que se plantee, pues son la antesala o el departamento, como dice Dani, de recursos humanos, para implantar sus objetivos dentro de la clase trabajadora, los objetivos del capitalismo. Y por irme un poco más a lo concreto y a lo que nosotros estamos recibiendo todos los días, pues en los diferentes gremios o sectores de producción o de servicios, pues son, bueno, consecuencia de la reforma laboral de Rajoy, pero tenemos que tener en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores, que ya en sí supuso un descenso, o un no reconocimiento y descenso de los intereses de la clase trabajadora, o de lo que se había conseguido a través de la lucha de clase hasta ese momento, como decía, ahora me he puesto las dos cuestiones a ver. O sea, que la aplicación de la reforma o contrarreforma laboral de Rajoy pues tiene unas consecuencias enormes. Reforma que estuvo pactada previamente, salvo el despido preventivo, por el tercer acuerdo interconfederal para la negociación colectiva de empleo, que se firmó el 23 de enero del 2012. Sin embargo, no la es suficiente, y hace una contrarreforma laboral el 10 de febrero del 2012 que es atroz. En ese sentido, esa contrarreforma laboral, se pierden los salarios de tramitación, el despido puede ser preventivo, es decir, porque yo preveo que voy a tener menos dinero, o sea, menos beneficio este año, y entonces me voy a ese tipo de despido. Introduce por el artículo 34.2 la distribución irregular de la jornada hasta el 10%, es decir, que si yo tengo una jornada de 1.760, 1.750 horas al año,
pues tengo 170 horas que el empresario puede ponerme de forma irregular y ya no son horas extraordinarias, la implantación de los contratos a tiempo parcial, en fin, una serie de cuestiones que nos llevan a sectores, por ejemplo, el de la limpieza, donde las mujeres están totalmente precarizadas. ¿Por qué? Porque están al 50 y tantos por ciento, 60 y tantos por ciento de la jornada laboral, y hay los convenios colectivos establecen unos salarios base que están por debajo del salario mínimo interprofesional, y además nos está llevando en ese tipo de negociación colectiva que está aceptando comisiones OETA, que el plus de transporte, que no se considera salarial sino que es extrasalarial, pues se convierte en plus de distancia, por poner un ejemplo, para integrarlo en el salario mínimo interprofesional y no tener que pagar. Como digo, eso nos trae a nosotros a tener que tratar en el día a día mujeres, por ejemplo, que van a la sede y que cuando a empresas como la Maura Sáenz, la empresa de limpieza, que están todos los días con las administraciones, consentidas con las administraciones, pues pegan, o el transporte sanitario, pegan una volada y se van literalmente y dejan a trabajadores 3, 4, 5, 7 meses sin cobrar. Imaginaros lo que puede ser eso. Pues no hay nada ni ninguna autoridad que ponga pies en pared y que, haga que los empresarios no actúen desde la más completa impunidad. Es decir, el Código Penal, que va del artículo 316 al 319 sobre los delitos en contra de los derechos de los trabajadores, en ese no se ha escrito, porque la redacción es tremendamente ambigua y además nos afecta a muchísimas situaciones laborales que están habiendo en la actualidad. Cuando digo eso, del sector de limpieza, podemos hablar de la ayuda a domicilio, por ejemplo, también, donde también existen los contratos a tiempo parcial, donde los usuarios son fluctuantes, donde la jornada, por lo tanto, es fluctuante, y donde se evitan, por ejemplo, que se paguen los desplazamientos, que es tiempo efectivo de trabajo, se evita el cuarto de hora bocadillo, que es tiempo efectivo de trabajo. Es decir, que hay veces que vemos las empresas, la cuenta de explotación que puede tener una empresa, lo que es el beneficio empresarial, y tiene más beneficios de lo que roban al trabajador, de lo que sacan del convenio, que del beneficio de explotación del negocio, digamos. Y eso ocurre también por la tremenda corrupción que existe en las administraciones, que por supuesto están derrochando el dinero y ligando el dinero sin ningún tipo de control. Y para eso sí que no hay impuestos. Porque al final lo que hay es el concurso de acreedores, y hay multinacionales de la construcción, por ejemplo, que han preferido, antes de seguir construyendo, entrar en un concurso de acreedores, porque el concurso de acreedores le va a salir más barato y va a obtener más beneficios en las quitas y lo no va a pagar que lo que le supone seguir produciendo. No hay que enrollar mucho, pero sí quería hablar también, por ejemplo, del campo. El campo, lo mismo que el trabajador no tiene la categoría social de ciudadano, porque si tú tienes como ciudadano un delito, para que te condenen, te tienen que demostrar fehacientemente, por lo menos eso se supone, fehacientemente que tú has cometido el delito. Sin embargo, el trabajador no tiene la categoría jurídica de ciudadano. ¿Por qué? Porque el trabajador te dice a ti que has faltado 4 días al trabajo y es mentira, te despide, llega al CEMA y te dice: reconozco la procedencia del despido. Y sigue despedido, la pena es la misma, la condena es la misma. Sigue despedido, eso sí, que antes estaban los salarios de tramitación y eran 45 días por año, bajamos de 60 a 45 y ahora son 33 días por año, en el mejor de los casos, y 20 días, y además topado con 24 mensualidades, y el objetivo con 12 mensualidades. Y además no existe salario de tramitación, que cuando había salario de tramitación, a partir del día 90 pagaba el juzgado, y ahora no paga el juzgado, ahora no paga nadie, es decir, que no han tirado los pies de los salarios literalmente. Bueno, pues el campo tiene 2 sectores, digamos, que son los almacenes
y lo que es ¿por qué decía lo de la categoría jurídica del trabajador? El trabajador no tiene la del ciudadano, pero es que el jornalero, la jornalera, no tiene la de trabajador. ¿Por qué? Porque cobra por jornadas reales. Al cobrar por jornadas reales ahí lleva incluido un derecho que es las vacaciones y lleva el descanso internacional. Es decir, que eso ya lo llevo remunerado ahí. Y claro, ¿qué pasa? Además, que en sí la cotización a la seguridad social por ley lleva una corrupción. ¿Por qué? Porque yo puedo dar de alta, o sea, yo te doy de alta, te afecto, te pongo en actividad y ahora no doy cuenta de qué día has trabajado y qué día no has trabajado hasta el día 4 del mes siguiente, la seguridad social. Lo que me permite ponerte que has trabajado 10 días, 12 días, de 22 o 24 o 26 que haya eso, y eso lo saben a ellos. Y eso ahora el sistema lo sé yo soy más tonto que ellos. ¿Y por qué se permite? Porque hay un Estado corrupto que permite. Pero no solo eso, sino que la PAC, que no es contributiva, la política agraria común, que no es contributiva, que se hace por extensión territorial, está hecha para el asentamiento de la población rural en el medio rural. Y aquí se le da a los señoritos y a los patronales por la cara, mientras que el PER, o lo que era el PER, hoy el desempleo agrario, sí es contributivo. Tú para cobrar el desempleo agrario tienes que pagar 120 y tantos euros, que es una exageración para pagar 580 euros en un medio que está desprovisto de una continuidad y de una serie de cosas. Es decir, una cosa, o sea, el tema de fijo y continuo nosotros en su día lo hablamos, o sea, ahora de creer que eso se lo ha inventado y que no recogen cosas de las que decimos eso. Eso no, nosotros en esa época tuvimos bastantes reuniones con el que después fue el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y con Hurtado, que era diputado cuando estaba en la oposición, y ahora entraron y han implantado los fijos discontinuos. Y nosotros sí queríamos eso para el campo. ¿Por qué queríamos eso para el campo? Porque las cuadrillas se formaban todos los años y al formarse las cuadrillas todos los años, tú vienes, tú no vienes, tú vienes, tú no vienes, y el empresario elegía como el simple. ¿Qué es lo que ocurre? Porque nosotros decíamos, no, como la actividad económica es estructural, tú, o sea, si tú trabajas un año, el año siguiente debe de ser fijo discontinuo. Pero ojo con eso porque se ha traspasado al resto de actividades. Y el resto de actividades significa, por un lado, que ellos tienen la distribución irregular de la jornada. Es decir, que yo te pago 6 horas, te tengo que no sé cuánto, tienes ya una disponibilidad. 2, que te pongo los expedientes de regulación REC, que se llama. Ya es para tener a la gente que oía también con el tema de la formación. Es decir, yo te activo a ti ahora mismo, me acuerdo de una empresa de alpaca, facturaba 16 millones de euros al año, de alpacas para alimentos de animales. Yo te activo a ti en un ERTE, un expediente, y activo toda la plantilla y te la llevo hasta desde agosto hasta febrero, por ejemplo. Y ahora, cuando yo quiera, te pongo en actividad o en inactividad, entras o sales. Es decir, que tenemos un instrumento enorme para, de esta forma, tenemos un instrumento enorme, la patronal, para cuando estás obteniendo beneficios o tienes periodos punta de producción, sacarte de la producción y cuando no te mandan desempleo y que te pague el Estado. Bueno, en definitiva, nosotros. ¿No? Ahí hay un dato curioso que os quería también decir, que si os fijáis, lo que significa la subida del salario mínimo interprofesional son 2.000 millones de euros. Lo que significa la bajada del impuesto de sociedades son 2.000 millones de euros. Es decir, que lo mismo que se le va a pagar a la patronal por el salario mínimo interprofesional es lo que se le va a rebajar. ¿Tú sabes? No, eso es una realidad. Sí, eso no está estudiado, no te preocupes. Está estudiado en la concentración social. Ha sido hecho casual. Bueno, pues ya tenéis ahí 2 fórmulas. Y la tercera es fijo discontinuo. ¿Por qué? Porque te activo o te desactivo también. O sea, normalmente debe tener una regularidad, normalmente, pero no lo tiene. O sea, tienes 3 factores para que la patronal, y ellos lo tienen perfectamente estudiado, ¿eh? O sea, que esto no es como nosotros, que estamos
todo el día con el libro de Lenin, de que no sé qué, no, tú sabes lo que están haciendo perfectamente en cada momento y van a su objetivo, que su objetivo es o sea, llevarse los dineros que puedan de las administraciones públicas, de lo que recauden, o sea que ya sabéis que el IRPF andaba en torno el año pasado y además subió el año de la pandemia porque como estuvieron en FER y trabajando, tenían dos pagadores, o sea, estuvieron en el desempleo para un montón de gente y entonces subió un punto. Está en torno a 99 millones de euros. El IVA, que también lo pagamos, la renta del trabajo está en torno a 60, 70 millones de euros y el impuesto de sociedades, pues creo que ha bajado de 32.000, no tengo el dato ahora mismo, a los 24.000 millones de euros. Es decir, que aquí quien está pagando el Estado son las rentas del trabajo, que sean pensionistas, no sé, del tema de las pensiones. No me quiero extender mucho, porque si no estamos aquí, pero ya sabéis que lo que estamos exponiendo son tres sistemas por donde la patronal puede manejar la actividad, la jornada laboral y que le permite reforzar su producción a los momentos clave y cuando no, que pague el Estado, ¿no? Lo del campo, lo decido discontinuo, bienvenido, pero deja otra cosa abierta en la reforma de la señorita, una que amplía la actuación de las empresas de trabajo temporal a los fijos discontinuos, o sea, que ya no son empresas de trabajo temporal, sino que también afecta a los fijos para que no pierdan el negocio, o sea, muy significativo. Y tiene 3 o 4 cosas que significan el proceso y que ahora no me acuerdo. Persisten los almacenes, los de la jornada real. Y eso significa que no hay vacaciones, que no hay, si pagan por jornada real. Entonces, bueno, nosotros hemos introducido allí la costumbre de que si hay vacaciones, ahí estamos formateando, en fin, donde se llegue. Y bueno, el principal problema del campo es la desintegración sindical y social de los trabajadores y las trabajadoras. En la provincia de Sevilla, por poner ejemplo, allí en Lora del Río, que tú sí vas a cobrar el salario mínimo interprofesional, 1.384 euros, pero si quieres trabajar en la que viene me tienes que devolver 400 euros. Eso es lo que es, esa es la realidad social que hay en el campo. Y bueno, y si hablamos de inmigración, a los romanos porque los enseñamos a luchar, ¿no? Y demostramos porque ellos trabajan por cuadrillas y entonces si el camión, por ejemplo, en la naranja, el camión va a 21 en la cuadrilla, pues ellos lo hacen con 16 y si vale un terreno los 25.000 euros, ellos lo están haciendo por 20.000 euros, pero es que como después tampoco le pagan, pues tienen que ir al sindicato y el folio, o enseñarlo a ellos que vayan a hablar con los empresarios, no sé, y entonces, claro, ya han ido aprendiendo y dicen, no, que estamos perdiendo 6, 7, 8.000 euros en cada campaña, de la formación, por eso. Y después, pues, claro, traen pakistaníes, traen gente de muy fuera, y esa gente no está organizada, no conocen el idioma, los marroquíes mismos de las elecciones sindicales que cuando las han echado a combatir contra nosotros van diciendo, es que pagan, son buenos. Estamos hablando de que ellos para sustentarse en sus países tienen un salario de 300 o 400 euros y mantienen a la familia 500 euros o 600. Entonces, pues claro, en el momento que tienen un medio de defensa y de vida y la situación que ellos tienen pues muy precaria y muy lamentable. Lo de la reforma laboral, decir que no se ha reformado nada, absolutamente nada, como podéis comprobar, o sea, su éxito es el tema de los fijos discontinuos y tiene sus pros y sus contras, y un poco más, se ha reformado. Bueno, hay que decir que si previamente se había reformado el artículo 52D, que iba un montón de gente a la calle por los tiempos que se estaba, aunque fuera en baja justificada, que pues, tenían la capacidad de expediente. Se ha reformado de los 55 años que puso Rajoy el desempleo indefinido a los 52 años. Se ha reformado, ¿qué más? Varias cosas, ¿no? Importantes también, o sea, no vamos a decir, no se ha hecho nada, no, sí, han hecho algunas cositas, pero lo que es la estructura
del marco de relaciones laborales con lo que vivimos los trabajadores todos los días, eso no solo no se ha reformado, sino que en algunos casos se ha empeorado. Y la reforma ha sido muy bien lo que es. Y dentro de esa reforma, y es lo que nosotros venimos a decir un poco, es que pasa el 2012 y pasa una cosa y pasa otra y otra, como la que voy a poner ahora, delante de los ojos de la clase trabajadora, y no estamos nadie dándole una respuesta a eso. Es que estamos lamentándonos cuando ya el toro está pasado y el toro nos ha adornado y nos ha revolcado, ¿no? Entonces, habrá que llegar a un momento en que se hagan espacios, no de especulaciones, de marcha, no, espacios de encuentro y de lucha, donde la gente que esté dispuesta se plantee, por ejemplo, lo que yo voy a plantear ahora. O sea, el último invento de Escrivá, como ministro de Seguridad Social, fueron los planes de pensiones de empleo. Planes de pensiones de empleo consiste en que ya se ha implantado la construcción, que yo negocio un convenio colectivo y ese convenio colectivo tiene un 4% de subida. Y ahora, un 1% de esa subida lo llevo yo a un plan de pensiones de empleo mediante negociación colectiva gremial a nivel de Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso pasa a ser gestionado por una entidad bancaria. Normalmente la CaixaBank, el BBVA, etc. Por supuesto con la participación de los agentes sociales que ya han dejado de ser sindicatos, ¿no? Y de la patronal. Bueno, pues ya por la gestión de eso se cobra. Pero cuando pasa ahí, eso tiene unas consecuencias. O sea, a que parte de la subida salarial vaya destinado a que la gestione su cotización, o sea, vaya destinado a que la gestione, porque la cotización es íntegra a una entidad privada, pues ahí ocurre primero que la inseguridad jurídica es total y absoluta. Ahí ya no hay una ley que dice cuando usted tenga 38 años y medio va a cobrar el 100%, sino cuando llegue su edad de jubilación usted puede cobrar más o menos, porque a ustedes lo vamos a meter en el sistema especulativo económico de eso. O sea, de eso es el sistema especulativo. Entonces, su rendimiento va a ser incierto. De esto hay experiencia, en el País Vasco, en Inglaterra, en todos sitios han sido de esto. Pero tiene una cosa más, si eso es preocupante, más preocupante es que yo empiezo a descapitalizar la caja de la seguridad social. Porque por este uno no se va a cotizar a la seguridad social. Y por lo tanto también empiezo a descapitalizar mi pensión por jubilación, por incapacidad permanente o por cualquier tipo de prestación contributiva. Porque eso. Pero oigan, ¿y quién se beneficia de esto? Pues ya, es que el empresario le pueden rebajar hasta el 10% en el impuesto de sociedades. Por esto, o sea, el empresario ya no paga el 34% de seguridad social por este 1%. Pero además de eso, es que tiene una bonificación de hasta el 10%. Lo mismo, y cambio de tema, que se ha aprobado el día 28 de enero, me parece que fue, cuando fue el ómnibus, que era un famoso de igual, incluido Izquierda Republicana, Rufián no ha dicho absolutamente nada, que se han aprobado la jubilación hasta los 72 años, señores. Y que eso que se ha impuesto ahí es por algo, porque quieren ir a los minillos alemanes y quieren ir a unos minillos japoneses, donde el 25, el 30, no me acuerdo qué porcentaje de la población en Japón mayor de 60 años hace delitos menores para ir a la cárcel para poder vivir. Entonces, tiempos modernos. Tiempos modernos, el Chaplin, ¿no? Un poco así. Ahora también nos gustaría dejaros después del espacio para que nos preguntáis sobre experiencias, sobre cómo hacer sesiones sindicales. No voy a dedicarme también el guión de lo que no tenéis que preguntar. Preguntéis lo de la gana. Y le paso a palabra. Bien. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, bueno, un saludo al sindicato 25 de marzo, a este espacio. Muchísimas gracias por invitarnos, por estar por aquí. Paco me dijo que tú estabas allá al lado.
me está metiendo una paliza que en el caso de que sobreviva, contaré a mis compañeros, pues mis compañeras lo bien que he sido recibido y lo bien que me han tratado. Todos ustedes, todos los compañeros y las compañeras que han visto, los trabajadores de Seminao, los trabajadores que veíamos en un piquete este otro día en el hospital, de no sé qué, de Montillo, los trabajadores de la tarde durante las elecciones sindicales. Muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias a todos. Ni un acto de la clase obrera sin recordar, saludar y exigir el fin de la agresión al pueblo palestino. Ni uno. Yo creo que es difícil que los trabajadores conscientes y las trabajadoras conscientes que nos reunimos para lo que sea, empecemos con nuestras cuestiones sin denunciar el terrible asesinato ante el silencio enorme, no voy a decir de la comunidad internacional, que es lo que toca decir en la frase, no, del capitalismo. Del capitalismo, ¿de acuerdo? No está matando a la resistencia, a los compañeros, a los trabajadores palestinos, solo el sionismo. El sionismo no es más que una expresión del capital, nada más que una expresión. Son un grupo de criminales, la vanguardia posiblemente ahora mismo del capital, que nos está enseñando qué puede ocurrir cuando un pueblo toma la absurda decisión de tomar la rienda de su futuro. Por lo tanto, compañeras y compañeros, solo brevemente quería recordar al pueblo palestino que después de 50.000 compañeros y compañeras muertos, niños, mujeres, ancianos, personas mayores, 50.000 contabilizados. 62.000. ¿Perdón? 62.000 ya. Vale, 62.000. Está el disparate, está la atrocidad que ya no sabemos qué decir. No sabemos qué decir, ni se nos pierde la contabilidad. Solo un apunte nada más en esto, si lo permiten, entre paréntesis y brevemente. Nuestra organización sindical, el Frente Sindical, el Sindicato Obrero Canario, como le llamamos todos, se dirigió al Tribunal de los Pueblos. No sé si conocen ese órgano, es un órgano internacional constituido por jueces, catedráticos, fiscales, que se entiende al menos progresista, o por lo menos demócrata. Nos dirigimos a ellos para solicitar que el Tribunal de los Pueblos se reuniera, se convocara el Tribunal de los Pueblos y se pronunciara sobre esto, ¿no? Presentamos ese documento, lo presentamos públicamente también en Canarias junto a la comunidad palestina y una parte del gobierno de la isla, y lo enviamos y estuvimos en comunicación con ellos. Tienen la sede en Italia. Esperamos un larguísimo año, después de recibir un montón de correos en los que nos contaban una serie de soliloquios, de tonterías, de absurdeces, un disparate tras otro, para evitar pronunciarse sobre el conflicto, porque la larga mano del sionismo llega a todos los lados. No se pronunciaron nada más que porque no quisieron. En esa larguísima espera, llegó al Congreso de nuestro sindicato, apareció una enmienda en el Congreso de nuestro sindicato, y la enmienda decía que nos dirigiéramos al Tribunal de los Pueblos y de una forma educada, por lo tanto tuvo que escribirla a otro que no fuera yo, evidentemente, retiramos y diéramos por retirada la denuncia ante el Tribunal de los Pueblos, porque era absolutamente inoperativo y mantener la denuncia, y nos hacían unos colaboradores del silencio sionista que ocupa al Tribunal de los Pueblos. Así que así fue, así lo enviamos. No tuvieron la desfachatez de contestarme algún correo diciendo que no habíamos entendido, no lo habíamos entendido a ese correo. Ellos aquí, lo repite la CSI, en cualquier lado es la política de la CSI. La CSI se sienta con las grandes patronales del contubernio de la Unión Europea y también, lógicamente, del otro lado del Atlántico, y diseñan las grandes líneas de actuación del movimiento dentro de la clase obrera. Y sencillamente aplican el manual. No hay nada más. Nos toca, por ser miembros de la Federación Sindical Mundial, estar en un montón de encuentros internacionales fuera del Estado español, algunos también dentro del Estado español, y casualidad que nos encontramos con que esas políticas que ahora mencionaba el compañero,
cómo colaborar directamente con arruinar las pensiones de las personas, con vaciar de contenido todo el aspecto social, el aparataje social del Estado en los países, de facilitar que las cuentas de resultados de los capitalistas rebosen, porque ya no caben más, de firmarle lo que les pongan delante, despidos, persecuciones, en fin. Eso pasa en Chile, en Argentina, pasa en muchísimos países de Europa, obviamente pasa en el conjunto del Estado. Por lo tanto, no es una casualidad, es una política. Es una política. Y cuando alguien ha decidido formar parte del engranaje del capital, es un error político, estamos mal educando entre comillas, a nuestra propia clase obrera, cuando a veces oímos decir que los sindicatos estos o los sindicatos los otros no. Yo no creo que estén haciendo nada malo, no se están equivocando, no son sindicatos malos, no lo hacen, no es verdad, están haciendo lo que tienen que hacer. Es como si yo me quejara de que mi patrón me explota. Mi patrón me explota porque, como decía aquella paradoja de la gran, le va en la, ¿cómo era? Le va en su esencia, ¿no? Algo así. Bueno, y esto es igual. Esto es exactamente igual. El dato de antes de ayer, no sé, porque este me tiene para aquí para allá y perdido hasta la noción del tiempo. Aparte de no dejarme dormir. En Ryanair les han anulado un convenio colectivo que habían firmado con comisiones obreras. Ha llegado a la Audiencia Nacional por una serie de cuestiones, no entraremos en la técnica jurídica, bueno, se lo han anulado. Y entonces Ryanair le reclama a los trabajadores hasta, no todos, ¿no?, pero hasta 4.000 pavos que se los devuelvan, porque está anulado el convenio, por lo tanto, la parte que les han pagado hay que devolvérsela según ellos a la empresa. Pero no son tan crueles como nosotros creemos, Ryanair, y le da una alternativa. La alternativa es que se afilien a comisiones obreras. Esto está en la prensa, ¿eh? Esto está en la prensa, no hay ningún... Vale, esta es la alternativa. Así que les ruego, les hago una llamada cariñosa y fraternal, compañeros, compañeras, camaradas, a que no sigamos pensando, tenemos que descolonizar nuestra mente, olvidando de que si algún día, si en algún momento de la historia constituyeron una organización sindical, ese momento de la historia ya pasó, ya pasó. Estamos en otro estadio completamente distinto y no forman parte de nuestra clase y de nuestra gente. Solo por terminar con este apartado, mientras me llevo un cigarro de fuera, porque lamentablemente uno se lleva un cigarro, un compañero, un camarada que está entre nosotros, me contaba como el miembro de comisiones obreras en su empresa le decía al oído: voy a actuar contra ti y contra la CTA hasta que acabe con ustedes, ahora y siempre. ¿No? Es como Víctor Corleone, ¿no?, cuando se lo decían en la Cámara. Esas son las estructuras del aparato del Estado. Esa, no solo la señora Patricia Botín en el Banco de Santander, no solo la fuerza de seguridad del Estado, no, también estos también. Y entonces, esa determinación yo creo que tenemos que pensarla y tomarla seriamente. Estas personas no pueden estar haciendo esto y no ser señaladas por la clase trabajadora. No puede ser porque al final ese silencio nos haría completamente cómplices. Habrán visto, como no he dejado de cerrar el paréntesis, puedo volver a él si me lo permite, habrán visto cómo en voz baja denuncian la falta de humanidad en Palestina, que debería de dar paz, no sé qué, hostia, porque se ven un poco obligados casi por la situación social, no son capaces de denunciar el crimen. Esto no lo hacen, no denuncian el crimen. Pero bueno, decía el compañero que no queremos alargarnos, eso es, yo sí, después de 200 kilómetros me va a dar si me voy a alargar. Voy a tener aquí esta mañana, también a la familia. Yo tenía, hace varios, no sé cuántos meses llevamos hablando, Paco y yo, del interés de estar en Andalucía y de estar en Extremadura. Especialmente también, no le puedo decir que vayan a Canarias, pero ya vengo yo, no pasa nada. Especialmente porque también hago algunas indagaciones en los datos, en los números, en la estadística, y me vengo dando cuenta continuamente, desde hace ya algunos años, podéis ir hacia atrás, ¿no?, que Andalucía, Extremadura y Canarias tenemos una particularidad, y diremos, hostia, este es el viaje de Santomar, ¿no?
aquí pasa algo, ¿no? Pues no me ha sentado mal el viaje, pero me han traído muy agradablemente los compañeros, ¿no? Estas 3 comunidades autónomas, si me permiten hablar en el lenguaje del sistema, ostentan el, entre comillas, privilegio de ser el triángulo de la pobreza. ¿Vale? No se ofendan, no quiero molestar a nadie, me limito a la narrativa. Estas 3 comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas, perdón, sigo hablando en el lenguaje del sistema para acabar rápido, no liarnos, se encuentran, son las 3 últimas en la tabla. De las 17 comunidades autónomas son las 3 últimas. Andamos un poco a codazos a ver quién ocupa el segundo lugar por la cola o el primero, depende de la estadística y el año, pues damos un saltito o bajamos un poquito o subimos otro poquito. Podríamos estar hablando de esto así en el aire unas cuantas horas, no te prisa, ¿no? Que esto me van a llevar para allá otra vez. Me van a echar de cenar. Bueno. Pero para no divagar mucho y no de verdad que no entretener demasiado, hicimos una chuleta esta mañana que les paso a comentar. Es por no perderme y por no perder el tiempo. Los datos que les voy a dar son del año 24. Saben ustedes que los procesos económicos, el análisis de los números, traen un cierto retraso. Miren ustedes, compañeras y compañeros de la Extremadura, un lugar precioso, por cierto, precioso, encantador. Tienen un Producto Interior Bruto de 24.870 millones. 24.000, se me vaya de bien atrás, ¿verdad? Porque tengo una voz así media debilitada, de 5.600.000 más. ¿Vale? Gozan ustedes de un Producto Interior Bruto de 24.870 millones. Y disfrutan también ustedes de una renta per cápita. Entendemos lo que es la renta per cápita, ¿verdad? Es la pasta que cada uno de los extremeños y las extremeñas tiene en el bolsillo, de esos 24.000 millones. ¿Vale? Pues tienen ustedes 23.604 euros. Esa es la capacidad económica de las trabajadoras, de los extremeños y de las extremeñas. Las personas ricas en Extremadura son 1.243. 1.243 frente a ese Producto Interior Bruto, 24.870 millones. ¿De acuerdo? Y el riesgo de pobreza que ustedes acumulan es del 32,8. Del 32,8, pero tú tampoco te vas a escapar. Los andaluces, todos ellos juntos, tienen un Producto Interior Bruto que se acerca a los 200.000 millones. Son 199.952.000 millones, exactamente eso. Su renta per cápita es de 23.218, muy parecida a la de Extremadura, ¿verdad? Las personas adineradas, las grandes fortunas en Andalucía, están entre 16 y 17.000 personas, de una población de 8 millones. Y el riesgo de pobreza, las personas en situación de pobreza, de los compañeros y las compañeras, los ciudadanos y las ciudadanas andaluces, está situado en el 30,5. ¿Recuerdan el de ustedes, verdad? A 2 puntitos. No pasa nada que el sistema puede con ello. Y venimos los de las cosas raras estos, ¿no? En Canarias, nuestro Producto Interior Bruto son 54.194 millones. Nuestra renta son 24.345. La misma pasta que ganan todos ustedes. Nuestro riesgo de pobreza es 33,8. Esos son los niveles de pobreza. Concretamente, como las cifras nuestras las manejo más, son 840.000 personas de una población de 2.200.000. ¿Vale? Y nuestros ricos son 6.876, nada más, que se comen los 54.000 millones del Producto Interior Bruto. Esta es la radiografía de lo que yo llamo el triángulo de la pobreza. ¿Vale? Bueno, esto que nos pone a todos tristes, si me permiten la frescura de la tarde, la tranquilidad y ahora que yo me estoy despertando, le voy a proponer un juego de ilusión, ¿vale? Si me lo permiten decir así, miren. Si me permiten un segundito, y si tienen ganas y tiempo, vamos a crear un país entre Canarias, Extremadura y Andalucía, ¿no? ¿Les parece? Hoy decidimos, coño, fundar una república, coño, y aquí la presidencia del gobierno, al pleno, ¿vale? Ese país, hacemos una broma, coincide con el término escándalo,
con X, pero se llamaría así el país, ¿no? Que sería la suma de Extremadura, Andalucía y Canarias. Bien, en esa nueva república, en ese nuevo país, habría 24.619 grandes fortunas. El PIB de ese país sería 279.000 millones. La población estaría en torno a los 12 millones, 11.874.000. Las personas ricas serían el 0,21%. El 0,21% de ese nuevo país que acabamos de constituir se quedaría con la fortuna de 279.000 millones. Y la población no rica, la población pobre de nuestra república, que tenemos que solucionar antes de marcharnos, sería el 99,79%. Estos son lentejas, ¿eh? Estos no son creencias, hipótesis o reflexiones. Y les invito, por favor, a que lo duden, no a que lo crean. ¿Vale? Los datos son públicos. Estos son datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Vale? Esta es nuestra biografía. ¿Qué más cosas coinciden? ¿Qué más cosas hemos averiguado por ahí? Por ejemplo, que son los tres lugares de la menor afiliación sindical. Son los tres lugares donde comisiones y UGT firman la mayor parte de los convenios colectivos. La mayor parte, estamos hablando por encima del 78 y 79%. Es así, es lamentablemente así. Luego algo tendrá que ver que los agentes sociales firmen esos convenios para que la situación de pobreza de nuestro pueblo sea la que acabo de narrar, ¿no? Tendríamos que pensar en eso. No son gratuitas sus posiciones, ni es gratuito hacer millonarios a los millonarios y multimillonarios a los multimillonarios. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Detrás de esto hay una estrategia perfectamente delimitada, perfectamente estructurada, perfectamente. Los convenios que firman no son aleatorios, no es que tengan una mala noche, como yo, por razones que les contaré después de que acabemos esto. Pero bueno, no es un monumento. Yo supongo que quien ha tenido que negociar convenios algún día se ha ido para casa y yo, hostia, el artículo 24, que no lo leí bien, y me cago en la leche, creo que aquí nos dan... No. Esto no es así. Mire, si me permiten, ya que estamos, les voy a... ¿Conocen el término de la plusvalía de Carlos Marx? Aquella que nos viene a contar que los patrones no nos pagan lo que producimos, sino nos pagan una pequeña parte de lo que producimos y se apropian de todo lo demás. ¿De acuerdo? En vez de quedarnos con la plusvalía de Carlos Marx, se la voy a plasmar en una situación gráfica perfectamente conocida. Recuerden, Marx decía, oye, de lo que produce, el patrón se queda prácticamente con todo y aquí te da una migaja. Vale, entonces hay capitalistas neoliberales que dicen que eso es el sueño de Carlos Marx y de Cuatro Rojos. Estamos en extinción, en cualquier caso, eso no es así. Miren ustedes, una camarera de piso, bajo el paraguas del convenio de comisiones obreras, gana 1.300 euros. Con todo, pagas incluidas. Bueno, 1.300 euros. Esa misma camarera de piso hace en torno a 25 o 26 habitaciones en un día. O si alguien estaba pensando por decir un mes. Esto lo tiene que hacer en un día. ¿De acuerdo? Una habitación de un hotel medio, no a nosotros nos cuesta más, pero a los turoperadores, a la gran industria turística, tienen otro precio que los ciudadanos. Para no liarnos en cuanto está en torno a 200 euros. En algunos casos 112, 116, 100 euros. ¿De acuerdo? Vamos a fijar la cifra en 100 euros. Y vamos a suponer que el día 1 de julio, Eva, una compañera de la dirección del sindicato, camarera de piso, comienza a trabajar. Trabajar 8 horas. ¿Vale? Cuando Eva ha hecho 13 habitaciones, son las 11:30 de la mañana aproximadamente. Y ya ha ganado su sueldo. El empresario ya ha recaudado los 1.300 euros que le pagan. Y a partir de ahí, todo lo que Eva hace es producir el enriquecimiento ilícito del empresario. Dedicarse a estar sometido a la explotación diaria y permanente hasta que acabe extenuada para hacerlo multimillonario. Ese es el convenio de comisiones. El patrón está en su papel y los agentes sociales también. Ellos hacen que esto ocurra. Trabajan para que esto ocurra y planifican que esto ocurra. El asunto está en que pensamos hacer nosotros.
no tanto lo que piensan hacer ellos. Pero esto es la plusvalía de Carlos Marx. Y los economistas y los politólogos neoliberales, cuando quieran, en vez de discutirlo conmigo, que lo discutan con él, o mejor, que se vayan a trabajar un día con él. A las 10 de la mañana estarán vomitando en la puerta del hotel. ¿Entiendes? Esta es la situación. Y la pregunta es que qué vamos a hacer. Paco decía, y yo bromas aparte sigo terminando, que no hay otro recurso que el marco unitario de acción del movimiento sindical de clase. Si a alguien se le ocurrió, o alguno, por favor, no duden en comentarlo, a ver porque seguramente que es una gran idea. Yo prefiero estar mal organizado que desorganizado. Prefiero estar poco fortalecido que abandonado. Y desde luego prefiero estar con mis camaradas que estar con estos de patria. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Quien quiera comentarle algunas cuestiones a los compañeros, pues es su momento. Claro. Yo quería preguntar, pues tengo varias cuestiones en la cabeza, pero por empezar por algunas. Porque no ha venido en coche 200 kilómetros. Ya, no, pero quería preguntar al compañero que se ha hecho un viaje tan largo desde África hasta la península, ¿no? Que se cree en Dios. Para poder participar en actos como el de hoy, el juicio con los compañeros de Acerinor, el acto que tenéis mañana también, ¿no? En fin, agradecer desde luego el esfuerzo ímprobo que esto supone, ¿no? Pero que quería comentar que si nos podías explicar el desarrollo del conflicto que se ha dado en Canarias en el sector de la hostelería, ¿no? Creo que es algo, bueno, que no se veía desde hacía mucho tiempo por lo menos, ¿no? Una convocatoria de huelga general en un sector como el de la hostelería, que vosotros me parece que calificáis en un comunicado como de más aparente que real, ¿no? Si luego cuando responda lo puede aclarar, pero digo que no es algo en principio común, ¿no? Que en un sector como la hostelería que tiene tantas dificultades pues para la organización sindical, que está tan disperso, se acaba alcanzando una huelga general. Creo que vuestro sindicato ha hecho una labor ahí importante de empujar el conflicto, sobre todo en Tenerife, ¿no? Para que se desbordara y para que pudiera llegar a tener lugar contra la labor que estaban haciendo Comisiones y UGT de tirar atrás del carro. Y me parece que el convenio final que se ha firmado como resultado del conflicto pues deja mucho que desear, ¿no? Me da muchísimo que desear. Creo que incluso se me viene a la cabeza, ¿no? Un paralelismo con lo que ocurrió aquí hace unos años con la huelga general del campo. En este sentido, nosotros que no tenemos, nosotros como sindicato, prefiero, y también como asociación en aquel momento, que no tenemos una implantación en forma de delegados sindicales dentro del sector, ¿no? Que nos permitiera convocar la huelga, sí que creo que hicimos una labor muy potente pues de denuncia de la situación que había, del estado en el que estaba el convenio, de los abusos y de la explotación en el campo. Digo, una labor también se tradujo en asambleas, en conflictos en algunas empresas, en piquetes, etcétera, que acabó conduciendo a que se convocara la huelga general, o creo que por lo menos uno de los factores que condujo a ello. Y luego también nos encontramos con una firma de un convenio que, bueno, en este caso directamente lo que hacía era retroceder en derechos, ¿no? O sea, admitir el mínimo que había que admitir, porque era el salario mínimo interprofesional, a cambio de retroceder en otras conquistas ganadas, del descanso, del tiempo de descanso hasta el plus del kilometraje. Entonces me gustaría que explicara un poco el desarrollo de ese conflicto y no sé si podemos intentar sacar alguna lección de cómo podemos intentar evitar, claro, es difícil, ¿no? Si ellos son mayoritarios y son los que tienen la capacidad de la firma, pero ¿cómo podemos intentar contraponernos
hacer frente, evitar estas traiciones, ¿no? Si es que... Pues, oye, pregúntale a este que vino dormido, ¿no? Vamos a ver, esa lucha es consecuencia de un hartazgo general de la sociedad canaria. Es verdad que el sindicato se dejó... El sindicato es un error. Quien convoca la huelga es la federación. Nosotros hemos constituido hace 3 años, el 1 de mayo hizo 3 años, somos unos pibitos, estamos empezando a andar. Es verdad que venimos, el SOC, por lo menos, viene una tradición de lucha de 42 años de existencia, una pelea ya larga, ¿no? Pero también sería mentir y no apreciar que hay un hartazgo en la sociedad impresionante, impresionante. O si tuviéramos una tele o algo así, les pondría las imágenes de las manifestaciones que se celebraron el domingo pasado y que los compañeros la han visto, ¿no? Es una cosa espectacular. Bueno, pero lo que digamos, a ver, lo haré lo más resumidamente posible, ¿vale? Porque esto yo sé que es un... Vamos a ver. En el marco de ese hartazgo hay una patronal, la patronal del sector, que acumula año tras año una cifra, un récord en facturación y en beneficio. Año tras año. Este último lo ha cerrado, pues mira, casualmente, con 870 millones menos que el PIB de Extremadura. Lo ha cerrado con 24.000 millones de euros. Ustedes tienen un PIB de 24.870. O sea que son casi ustedes igual, todo el conjunto de la sociedad extremeña produce lo mismo que estos 25 idiotas. ¿Entiendes? Producen lo mismo. Vale. Esa situación no podía seguir siendo así. Y nosotros pusimos en la calle la demanda de que la riqueza que generaba el sector tenía que acabar en las manos de la clase obrera y del pueblo en general. Esa consigna nos llevó a calentar fuertemente porque fue muy entendido, insisto en lo del hartazgo. Yo de agricultura entiende aquí el camarada, ¿no? Pero si la tierra no estará, si no está preparada, ahí no sale nada. Es verdad que ya lo está o empieza a estarlo y el conflicto se genera a partir de la exigencia de que efectivamente estas cifras no pueden quedarse en los bolsillos de 5 tíos, y que por lo tanto hay que ir al reparto de... Bueno, con esa consigna nos vamos a las asambleas, nos vamos a las calles, nos vamos a la agitación para preparar en la fiesta de primavera, es decir, lo que otros conocen por la Semana Santa, una huelga general en el sector. Ciertamente desde el año 81, creo recordar, 81-82, no había habido una movilización nunca en el sector, una huelga general, nunca. ¿Vale? Nos vamos a ir, también decir que las Islas Canarias están divididas en provincias, ¿vale? Igual que ustedes aquí, somos dos, la provincia de Tenerife y la provincia de Las Palmas. En la provincia de Tenerife nosotros somos mayoría en el sector. La hemos alcanzado, no hace mucho, pero somos mayoría en el sector de hostelería. ¿Vale? En la provincia de Las Palmas avanzamos, pero aún no somos esa mayoría. Por eso el resultado es igual, que es un poco a lo que te refieres y a lo que se ha podido ver por ahí. ¿Qué ocurrió? En la provincia de Las Palmas avanzamos hacia la huelga, además con una potencia que me perdonen mis camaradas chicharreros, pero yo creo que era más fuerte que la que ellos tenían. Hay una cierta rivalidad, como en todos los lados, ¿no? con la provincia de atrás. Pero bueno, yo creo que era muy fuerte y se venía encima, pero como un torbellino, como un torbellino. Y en eso llegó Fidel, ¿no? Que dice la canción. O sea, en eso llamaron a las comisiones obreras, las comisiones obreras fabricaron una huelga de plástico, una convocatoria, con el único fin de tener la capacidad de negociación en el conflicto. ¿De acuerdo? O sea, se montan esa película y acaban firmando un acuerdo contra la propia huelga. Un acuerdo no a la baja, no, en 40 radios y sitios donde me ha tocado ir, he denominado con toda sinceridad y con toda seriedad un acuerdo comercial. No un acuerdo laboral ni de ningún tipo, un acuerdo comercial. ¿Vale? Entonces, el planteamiento que hacen es ridículo, se había perdido en torno al 19% del poder adquisitivo desde la firma del convenio. ¿Vale? Se había perdido en torno a eso. Frente a esa pérdida del poder adquisitivo,
Se pretende recuperar el poder adquisitivo firmando un 2,25. No sé si el 25 o 75, ahora mismo de memoria, pero un 2,75 o un 2,25, frente a la pérdida de en torno al 19%. Y una paguita, 500 pavos, 500 euros aproximadamente, ¿vale? 500 euros. Con dos salvedades. La salvedad uno es que los camareros y las camareras, los profesionales y las profesionales de la hostelería que no trabajan en un centro alojativo, sino en un hotel, no están dentro de ese acuerdo. Están fuera, 44.000 personas. 44.000 personas están fuera de ese acuerdo. Y los trabajadores y las trabajadoras que hayan caído, no son suficientemente fuertes y no aguantan la explotación sistemática de la industria turística, y por lo menos han tenido alguna baja, todos los días que habían estado de baja en el periodo del año pasado hasta la firma del convenio, se lo descontarán de esa paguita de 500 euros. Ese es el acuerdo. Bueno, y hay alguna otra chorrada más. El punto 7 dice que hemos inaugurado una nueva sección de antidisturbios. Cuidado, hemos empezado ahí, pero también podría ir aquí, porque ese punto 7 dice que ellos están dispuestos se predisponen a garantizar la paz social en el sector. Así que en vez de venir los unidades de la OIU, igual vienen estos como un palo. Nada querríamos más, ¿no? O sea, eso es lo que dice. Y en el 8, si esto es ridículo, el punto 8 es todavía peor. El punto 8 dice que se convierten en auténticos comerciales del sector. La patronal hotelera se queja y lloriquea por las esquinas y por la televisión y dice, bueno, que hay un sentimiento en Canarias contra ellos, que ellos generan empleo y riqueza, y con lo buenos que ellos son, la clase obrera no los entiende, entonces esto es un problema y tal, ¿no? Entonces el punto 8 lo que viene es a decir que la OJT también lo firmó, y comisión, pero sobre todo quien lo firmó fue Comisiones Obreras, que fue quien estuvo en él. Se comprometen a mantener una actitud de promoción del turismo, de explicar que el turismo genera empleo, que no es verdad todo ese, ¿cómo se llama? Turismofobia que se está generando y todo. O sea, que se convierta en definitiva en coger el maletín y dedicarse a... Bueno, rápidamente, al firmar ese acuerdo, vacían la huelga, la convocatoria de la huelga. En la misma reunión con la Dirección General de Trabajo, el Director General de Trabajo nos deja caer la velada amenaza de que estamos delante de una huelga ilegal, puesto que ya se ha firmado un acuerdo. Bueno, cuando lo digan a nosotros nos partimos de risa, ¿no? Yo le dije que no tiene... En fin, a que nos diga a nosotros es lo de menos. Lo demás es que esto se dice por los pasillos, en los salones, en los centros de trabajo. Y evidentemente el miedo empieza a recorrer el sector. Hostia, frente a una huelga ilegal puede ser muy grave. Se lo digan a los compañeros de Acerinos que le están pidiendo 28 millones de euros. Entonces, se nos caía, la mantuvimos hasta el último minuto. De hecho, la desconvocatoria salió a las 6 de la tarde, cuando la huelga empezaba a las 00 horas de ese día. Lamentablemente, una lástima y una sensación de frustración terrible, indescriptible. No les quiero hacer llorar, pero vamos, tuvimos que desconvocar la huelga. En Tenerife se nos fue, porque ahí somos mayoría. ¿Vale? Y Tenerife empezó a negociarse ayer. La patronal decía que si habíamos hecho una huelga nos habíamos portado mal, ¿vale? Y que entonces no nos quería nada y que empezarían a negociar de cero. Nosotros dijimos que de cero nada, que se empezaba desde la última cifra que estaba sobre la mesa. Y hemos empezado desde ahí, en la segunda reunión este día, hoy creo que fue la segunda reunión, y la cuestión está en que si no hay un arreglo, en este verano volvemos a parar. Y volveremos a parar cada vez que sea preciso. Y estamos dispuestos a parar todo el sector. Pero hay un detalle con el que quiero terminar tu contestación. Mira, el sector de la industria hotelera concentra el 38, está ocurriendo un fenómeno muy interesante. El que estos compañeros hayamos conseguido tirar una huelga en adelante quiere decir que los otros sectores están en una gran expectativa. En una gran expectativa. ¿Entienden? En el movimiento obrero es la concatenación de la lucha lo que lleva a la gran lucha. Y nuestro objetivo es parar el archipiélago desde la caleta del Cebo hasta el faro del Chile. Es decir, todo el archipiélago. Canarias necesita como agua de mayo una huelga general. Y una huelga general que nos lleve a cosas. Y digo esto, ya me callo para distinguir qué es una huelga general de qué es una protesta general.
Protestas generales, para el que crea en Dios, que yo lo respeto profundamente, pero eso, una huelga general es una cosa que cambia cosas. Si no cambiamos cosas, no vamos a ir a la huelga general. Cuando tengamos la seguridad de que el instrumento más potente que tiene la clase obrera se utiliza para cambiar el rumbo de la historia, iremos a la huelga general. Si quieres algo más. Manolo. Bueno, yo a lo mejor meto cosas que no están directamente relacionadas con cosas que habéis planteado, con las cosas que por otra parte estoy muy de acuerdo en general, ¿no? A ver, primero a mí me parece que no solo es un deber para nosotros este tipo de convocatorias, porque es solidaridad con la CEINO, porque es la huelga de la hostelería en Canarias, sino que para nosotros es una herramienta además, yo creo que es fundamental y por lo menos creo que hay que agradecerlo mucho. Nosotros estamos empezando, aunque llevamos 3 años, pero estamos todavía empezando. Estamos empezando, pero hay cosas ya muy interesantes que han empezado a funcionar. Este año, el 1 de mayo, ha sido muy interesante. Este año, el 1 de mayo, se ha juntado bastante gente y gente que no está sindicada, y mucha gente joven. Es decir, que sí hay, estamos empezando, hemos trabajado en determinados sectores, el campo, algo de la hostelería, en su momento el ayuda a domicilio, en las placas solares, pero se ha empezado. Entonces yo creo que es muy importante también el que vosotros nos deis esa experiencia que tenéis acumulada, pero al mismo tiempo también nosotros darle vuelta a cómo crecemos y cómo nos adaptamos a esta tierra que nosotros la conocemos bien también. O sea, no nos sentimos para nada, yo por lo menos creo que nadie de las que está aquí se siente mal porque se diga que el triángulo de la pobreza, que va, o sea, que somos conscientes de ello y llevamos peleando mucho tiempo también por ello, ¿no? Pero a ver, yo lo que digo es, compartiendo el análisis que hacéis de cuál es el modelo sindical, en qué se han convertido los sindicatos mayoritarios, o sea, que ahora mismo el acuerdo de las pensiones que decía Paco, hostia, lo deja muy claro, o sea, lo explica muy bien, ¿no? Cómo son una herramienta que va a estar al servicio de la privatización de las pensiones, O sea, cosa que no se está diciendo lo suficiente. Hay por ahí muchos militantes ahora, muchos hooligans, ¿no? Que parece que está en esta cosa de estoy con el PP Vox o estoy con el gobierno, que este tipo de cosas que tienen una importancia fundamental ni siquiera se están diciendo, ¿no? El papel, digamos, ese papel estructural que están diciendo, ¿no? Pero yo creo que es algo todavía más grave, y es que hoy el sindicalismo no está cumpliendo ni siquiera el papel de unidad básica, elemental, el sindicalismo mayoritario de los trabajadores, y de hecho por eso han empezado a surgir cosas nuevas en los últimos años, que yo creo que a nosotros también nos interpelan. Los últimos años, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que han surgido un montón de cosas, de experiencias más o menos espontáneas, las plataformas de ayuda a domicilio, de trabajadoras, las Kelly en algunos sitios, ¿no? Distintas experiencias, incluso laborales, por no hablar del llamado sindicalismo social, porque es evidente que el sindicalismo es una parte del movimiento obrero, pero no todo el movimiento obrero. Una parte de la clase obrera, pero no toda la clase obrera, ni todas las luchas de clase, porque hoy la lucha por la vivienda es una lucha de clase, la lucha del inquilinato es una lucha de clase también, y la lucha que se da de las pensiones, la lucha que se da por la renta básica, son luchas de clase también con las que nosotros, yo creo que el tipo de sindicalismo que nosotros estamos intentando construir va por ahí, ¿no? Y yo creo que es importante darle vueltas también, porque por ahí creo que tiene que ir una parte del crecimiento nuestro, evidentemente muy pegados al tema laboral, muy pegados a lo laboral, el sindicato, por supuesto, y a la precariedad, porque yo creo que aquí lo que nosotros nos hemos planteado sobre todo, que era campo y construcción, por ejemplo, ¿no? Campo, hostia, pues tenemos que volver a ver qué hacemos, y tenemos que, ¿qué hacemos? Porque yo creo que la clave también a veces es elegir conflictos estratégicos, litigios estratégicos. Hablamos hace un momento, el campo aquí. Lo que decía Carlos, aquí la huelga les arrastramos nosotros un poquito a la huelga. Pero claro, tuvieron la maña de que la huelga durase un día. Los reunió Vara en el despacho, llegaron a un acuerdo, sí, pero por ejemplo no hicimos algo tan elemental como yo lo comentaba antes con Paco, lo preguntaba, ¿no? Tenemos que conocer eso con detalle. El sindicato no es discurso. El sindicato no es solo discurso. El
Sindicatos creo que hay que tener un conocimiento muy concreto de la realidad. Porque, por ejemplo, nosotros yo creo que perdimos una oportunidad y a lo mejor estamos a tiempo de volver a plantearlo por el tema del conflicto colectivo, pues coño, que quitaron el tiempo de bocadillo a los trabajadores y lo pusieron a cargo de la empresa. Y la teníamos que haberlo denunciado en ese momento y a lo mejor ahora, en esta campaña, lo tendríamos que volver a plantear. O teníamos que volver a plantear, de manera a lo mejor, de manera... El convenio del campo está caducado, se está negociando ahora. Claro, O sea, eso... No, perdón. No, sigue. no, yo lo que quiero decir, tenemos que darle vuelta. ¿Cómo retomamos el tema del campo? ¿Cómo retomamos conflictos como el de las peonadas que decía Paco? Que se están comiendo un montón de cotizaciones de trabajadores de la seguridad social de manera sistemática aquí en Extremadura. Por decir dos conflictos muy concretos que tenemos ahí. Digo que parece muy... y que todo el mundo los conoce, todo el mundo lo sabe. Y que lo podemos plantear, ¿no? Y todo, digo, por poner un ejemplo. Ok, solo un pequeño apunte, ¿no? Pero que de hecho, de cara a lo que comentaba Yuyi, de que se va a entrar a caducar, ¿no? El convenio, pues ha planteado volver a retomar una campaña sistemática en el campo, pues en este mismo mes. Quiero decir, creo que van a salir los materiales de agitación esta semana. Y entonces, bueno, no sé si anunciarlo, plantearlo aquí, que eso se va a dar y que nos lo pongamos toda nuestra inteligencia y nuestras fuerzas en currarnos, ¿no? Volver a sitios como Montijo, Valdivia, donde hemos tenido presencia y muchos actos que han salido potentes. Bueno, en fin, bueno, esto es algo más casi interno, pero yo lo... Termino, si yo solo digo dos cosillas, además, coño, es verdad que a lo mejor soy menos indicado porque no estoy participando demasiado ahora, ¿no? Pero, coño, que me parece que a lo mejor puede ser útil, ¿no? O sea, en la hostelería, pues la hostelería es que nos tenemos que plantear a medio plazo, o sea, que el agitar la posibilidad de la huelga, que a lo mejor no se hará, no se hará, pero yo estoy convencido que hay miles de trabajadores que tienen un malestar de la hostia en un sector que es el que ahora mismo es central, como el turismo en todos sitios, que es la principal industria. También aquí hay un malestar del copón que hemos tocado ya nosotros, que hemos tocado carne en distintas empresas aquí en Badajoz, en el Mercadejo, en otras, y el plantearnos a medio plazo, ¿cuándo es la campaña? En el verano, oye, en Navidad, vamos a irnos planteando con tiempo un trabajo de información, planteando el objetivo también, con el convenio y la posibilidad de la huelga, ¿no? Quiero decir, eso combinándolo con lo otro, combinándolo con un trabajo en el que el sindicato está muy pegado a otro tipo de expresiones de la lucha de clases como la que estábamos hablando, y a cosas que también tienen su picardía. Hablaba antes Paco de otro tipo de huelga. El día 29 está la huelga que han convocado en Valencia, los sindicatos, la huelga general. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Tenemos que convocar a la gente, porque nosotros tenemos que ser también otro sindicato, otra forma de organizar el sindicato. Entonces tenemos que hacer algo, aunque sea una simple concentración, lo tenemos que hacer, lo tenemos que convocar. Por ejemplo, otro tema que a mí me parece que tenemos que plantear, que también es muy importante, los 5 que han metido en la cárcel de Almará, los 5 marroquíes que han metido en la cárcel de Almará por acusándoles de secuestro al empresario, tenemos que ir a la cárcel, coño. Yo de verdad, que alguien sabe, yo me ofrezco ir a la cárcel a hablar con los chavales y con la gente. O sea, no podemos decir, bueno, hay que hacer algo, no, hagámoslo, organicémoslo. ¿Quién tiene el contacto? Es decir, también eso es sindicalismo. O sea, hacer sindicalismo en el curro, en los curros, y hacer sindicalismo también que sea una referencia para la gente haciendo otro tipo de cosas. Pongo lo de Valencia y lo de Almará. Me cae ya está. Digo que yo creo porque la línea de lo que estáis planteando vosotros, que es un sindicalismo que yo creo que nosotros compartimos, de la gente que estamos aquí, yo creo que lo que es comisiones y UGT, yo creo que más o menos lo tenemos claro, todos, ¿no? Digo, por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, la cosa es cómo vamos construyendo nosotros y cómo lo construimos, sabiendo que el sindicato es algo muy difícil. Que construir sindicato es muy difícil porque las cartas están muy marcadas a favor de comisiones UGT y de todo el modelo, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos construyendo? De ahí hay que plantearse objetivos muy concretitos. O sea, tenemos que, por ejemplo, yo hay algo que planteaba antes Paco, cuando estábamos hablando, ¿no? Con la capacidad para ir a conflictos colectivos, ¿no? Pues que no la tenemos que saber, no lo tenemos que saber. Tenemos que sabernos cómo utilizamos las posibilidades concretas para intervenir en los problemas. Porque a veces hay que dar batallas aunque no las ganes, coño.
es que aunque perdiéramos lo por ejemplo, el conflicto colectivo, si se plantea del bocadillo, estoy convencido que lo ligamos con la inmensa mayoría de la gente de trabajo del campo, aunque lo perdiéramos, aunque el jugado lo perdiéramos. ¿No? Bueno, perdona que me haya desarrollado, pero Si me permite la compañera que me dio para hablar muy sucintamente de tres cuestiones. Sí. La primera, yo estoy de acuerdo contigo, los espacios que no se ocupan se dejan vacíos, se ocupan por el agua. Entonces, mira, aquí, como sabéis, la Ley 27 de 2011 representa un retroceso en los derechos a las pensiones acojonante. Del 2011 me estoy refiriendo. Empieza a aplicarse en el 2013 y lleva la jubilación, o sea, el tiempo de cotización para calcular la pensión de 15 a 25 años. Empezamos en el año 81 con 2 años, después 6 años, después 8, después 15, ahora 25, lo siguiente todavía ahora. Segundo, la edad de jubilación es a los 67 años, y para cobrar el 100% pasa del 35 al 38 años. 38 años y medio, de 35 años a 38 y medio. La CEDE, con todas sus corrientes, todas sus cosas, que no está de momento en la Confederación Europea de Sindicatos, la CEDE francesa ha montado huelgas, pero huelgas en condiciones nuestras. Gracias a la CEDE francesa, no a la española, no tiene nada que ver con esa, la CEDE francesa en Europa no existe constitución. La constitución burguesa la reventó. Aquí Comisión EUT, los miembros, los pulpos de la patronal, lo que hicieron fue apoyar incondicionalmente la constitución esa que fue reventada después. Y a todos que pone una tachuela en la carretera para pinchar bicicleta y al final del camino tiene el taller para reparar. Es decir, que están saliendo públicamente a defender las pensiones públicas y a oponerse en determinados momentos a determinadas cuestiones de la reforma, contrarreforma de las pensiones que ellos han firmado y salen a la calle diciendo absolutamente lo contrario. Es decir, que no son solo vos, que son ellos los que dicen una cosa y hacen otra cosa. Después, ha tocado antes Dani, que no quería dejarlo pasar, el tema de la huelga. Dice, huelga ficticia. Ojo, con eso nosotros, o sea, primero, hay sindicatos que siempre lo hemos querido, pero ahora lo estamos practicando, que la huelga es un instrumento importantísimo de defensa de los derechos de la clase trabajadora. Nosotros, en lo que va de año, llevamos 3 convocadas. Una, en el transporte sanitario sur, 2, en la limpiadora, que gracias a eso se solucionó el tema en un mes prácticamente, y 3, con una empresa de ayuda a domicilio de Valenciana con 19 trabajadoras contra OHL. Le hemos hecho 2 días de huelga esta semana pasada. ¿Qué es lo que han inventado con la huelga? Tú obligatoriamente, por lo menos en la comunidad autónoma andaluza, tienes que pasar antes de ir a la huelga por una mediación del SECA. Si tú haces el comité de huelga con el resto de sindicatos, tú te quedas mal en minoría en el comité de huelga. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es llegar a un acuerdo por el que obtienen la eficacia de convenio colectivo y abrochan los intereses de la patronal. Es decir, que si yo voy a pedir por trabajar en domingo la recogida de basura 70 euros, un domingo ellos lo firman en 15 euros. ¿Y dónde me lo abrochan? Ahí, ¿por cuánto tiempo? Hasta el próximo convenio colectivo. Es decir, que la convocatoria de huelga, al convertirse en huelgas ficticias, lo que está haciendo es abrochar los intereses de la patronal. Me voy al transporte sanitario, paga extraordinaria media del 2023, convenio colectivo de transporte sanitario de la Comunidad Autónoma Andaluza. Se presenta y llega al acuerdo con el comité de empresa del que nosotros formamos parte y por supuesto dijimos que no, al acuerdo de que si renuncian a la paga del 23, que lo tenemos nosotros ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se pagan las del 24, si no, no la pagan. Y la mayoría, y eso lo hace así, sí, provisión y muerte. Es decir, que están aprovechando eso. Y claro, y llega el tema de Acerinox, que lo hicieron bien, desde la ignorancia, pues ahora es que hay que tener una formación sindical profunda. Lo hicieron bien porque convocaron la huelga a ellos solos. Y eso es la forma de tener la sartén por el mango.
Y después cogieron los otros sindicatos y hicieron otra huelga. Hicieron una nueva convocatoria de huelga. Y ahora va la patronal y dice que nosotros, a ellos que fueron los primeros, que era una huelga abusiva. Porque a ellos se tenían que haber plegado a la huelga, a la segunda convocatoria de huelga. ¿Por qué? Si yo tengo derecho legítimo a hacer la convocatoria de huelga. En fin, y montan la parafernalia, que saldrá como saldrá, porque lo que se trata de hacer un juicio de clase trabajadora y de reprimir, lo mismo que los 6 de Suiza, lo mismo que con nosotros mismos, que nos han condenado a mi mujer, a la compañera y a mí, no sé si son 6 meses de 6 euros al día, no sé qué, otra euros al día, no sé qué, un delito menos de coacciones porque no dejamos entrar a un empresario a una asamblea que ha convocado al sindicato. No te lo pierdas. Y dice, la Audiencia Provincial de Córdoba, seguramente muy ilustrada en el derecho, que es que tienen derecho a entrar el empresario a la asamblea. Bueno, por eso lo digo todo. Entonces, que el tema del instrumento de la huelga es de eso. Nosotros, yo a lo de la ambulancia se lo dije y no me hicieron caso. Y por eso se han visto como se han visto y como se ven. Y por último, es importantísimo el liderazgo. Nosotros en el 2012 convocamos una huelga en La Naranja sin tener nada. Una huelga de La Naranja, o sea, que os voy a explicar sucintamente cómo fue. Yo participo en varias manifestaciones y marchas que hay en la provincia sobre el tema del campo, de Baena en concreto, una reivindicación y tal. Me invitan a hablar al final de la de esta y tal. Y un día que salgo de trabajar en el ayuntamiento, pues voy para mi casa y me llaman de Palma del Río. Vente para acá, que aquí hay un problema de gordo. Que bueno, pero ¿quién soy? Bueno, somos todos de aquí, vente para acá, que queremos hablar contigo. Llegamos allí, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que donde tiene que haber 21 en el camión son a 15, que se están quedando con los dineros, que no pagan, que esto, que lo otro, que hay una situación organizada. Bueno, pues vamos a hacer un comité de huelga y la huelga. Y vamos a ponernos, lanzamos un comité de huelga. Yo quise hacer una huelga controlada, porque eso es otra cosa que tenemos, no sabemos hacer. Quise hacer 5 días cada mes, para que no se quedara la nevera, los frigoríficos vacíos y todo. Eso es difícil cuando la gente se dispara. Bueno, pues hacemos el comité de huelga y se lo contaba la otra noche a Daniel y me sube, yo allí, se sube el alcalde de Palma del Río, se sube el delegado de Agricultura y se sube todo el comité de huelga con el presidente, con el que me había llamado, que no estaba de acuerdo con seguir la huelga porque ya tenía peleas con los demás. Y en el espacio, en el teatro de allí, había unas 850, 900 personas. ¿Sí? Y entonces salen todos diciendo, hombre, huelga, que salgo yo y digo, aquí se va a hacer lo que la gente diga. Aquí, si vosotros decís que hoy huelga, aquí hay sindicato para seguro. Y aquí que diga el consejero, el otro, lo que le dé la gana. Aquí quien deciden son los trabajadores. Y si la situación es esta, y vosotros queréis un sindicato que tramite esto, aquí estamos nosotros. Y hay huelga. Pues claro que hubo huelga. Hubo los 5 días de huelga, nos pasaron muchas cosas, unos pocos naranjos desaparecieron y eso, pero bueno, eso hace presión y sigue. Y la huelga para los 6 o 7 trabajadores. Y estuvieron 5 y a mí me llamaban todos los días a partir del segundo y el tercer día los empresarios diciendo, oye, ustedes me llaman a la huelga, que es que tengo que llevar a Alemania y los estantes se están quedando vacíos. Y después decían, lo malo no es que estos hijos de puta nosotros hayan hecho la huelga, lo malo es que se queden. Y cuando yo digo eso, digo, ¿cuánto vale ese local? 36.000 catapón, nos quedamos. Y eso es lo que es. Sí. Bueno, yo siento como soy profana en la materia, pero me gustaría comentar algunas cosas que he venido observando durante más de 2 años que llevo en un programa de formación con mujeres agrícolas. Y bueno, yo me he dedicado a hablar mucho con ellas y a obtener mucha información de ellas, entonces hay cosas que me han llamado muchísimo la atención, ¿no?
Y lo primero que yo veo es la falta de interés para la movilización provocada por el miedo y la desinformación. Muchísima desinformación, muchísimo miedo. Cuando yo le digo, vamos a ver, ¿qué miedo tenéis? Digo, si todas os ponéis de acuerdo y nadie coge la fruta del árbol, ¿quién se perjudica? Lógicamente el empresario, ¿no? Pues eso algo tan simple como eso no lo entienden. Le cuesta entender algo tan simple como eso, porque están, a ver, los representantes sindicales de las grandes transformadoras, las grandes fábricas de fruta donde envasan y almacenan y tal, que son grandes agricultores, porque aquí todo el sistema de regadío, de parcela y eso ha sido absorbido ya por grandes empresas. La mayoría ya no son pequeños propietarios, son grandes empresas que tienen ya a los antiguos parceleros como trabajadores, como peones agrícolas. Entonces, los representantes sindicales son o bien familiares o bien personas cercanas, por lo cual los trabajadores no se sienten representados ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, más bien agredidos y atacados por esos representantes sindicales. O sea, por lo cual no tienen fuerza de ningún tipo. Yo creo que habría que empezar por una motivación muy fuerte al trabajador y a las trabajadoras para que tomaran conciencia de que tienen el poder y la capacidad de luchar por sus intereses. Claro. Yo le pongo un ejemplo de mi casa, que mi casa factura 1.500 millones de euros y tiene una factoría en Córdoba importante. Y ya yo, es que aquí la gente, a mí en mi trabajo me pasaba, no, es que aquí la gente no va a hacer huelga. Y yo decía, bueno, ya lo verás, nosotros lo vamos a convocar. Y claro, cuando nosotros convocamos a huelga, que teníamos capacidad real para convocarla, aquello no se parecía un cable de alta tensión, aquello parecía una central nuclear para estallar, ¿no? Y a estos de mi casa yo digo, escucha, aquí el poder lo tienen los trabajadores, lo tenemos nosotros. Porque si vosotros decidís hacer huelga, la haga o no la haga la gente, en el momento que rompéis 4 o 5 líneas de producción y se pueden romper porque haya 2 personas por línea que no que vayan a la huelga, aquí los pedidos se quedan aquí, los contenedores que van a Estados Unidos se quedan aquí. Y cuando que pierdan la producción de un barco, o de 50 contenedores, eso no tiene importancia, que la tiene. Pero cuando pierden el cliente, es cuando la tienen. Y ellos lo saben. Exactamente. El problema está en nosotros. No es que mi prima no va a hacer huelga. No es que mi tía es el que me ha colocado. No, o mi tito, o yo no sé qué tal. El problema es nuestro. Pero la capacidad y la fuerza y el poder está en la clase trabajadora, porque somos los que producimos. Pero hay se tiene que concienciar de hecho, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tú fíjate, nosotros tenemos experiencia de todo, por suerte, porque nosotros presentamos a las elecciones sindicales, promovemos, o sea, cuando viene lo del salario, lo de los fijos discontinuos en plena pandemia, me llama a mí una gente y me dice, mucho Pablo, queremos la asamblea, da igual porque no estamos de acuerdo con esto, porque nos van a quitar, cambiar el sistema es que le iban a quitar derechos, no es así. Y entonces les digo, lo vamos a hacer en el recinto ferial de la Carlota. Y convocamos las moadas que nos van a almacenar, los maridos y el cordón divino, aquí, hasta el Guardia Civil, ¿no? Y hacemos una asamblea allí y empiezan a decirme gente que no sabía nada de sindicalismo ni eso. Las mujeres, que son más brillantes y no doy la copa que los hombres, bastante, no doy copa ninguna. Empiezan a decir, esto, vamos a hacer el sindicato de la empresa. Vamos a hacer el sindicato, digo, sí. Primero sesión sindical. Después vamos a convocar elecciones sindicales. No Que tiene ahora van día a día, voy al día que me da la gana, si un día no voy, no me pagan, no me pasa nada. Y entonces no quiero, pero no tengo vacaciones, no tengo eso. Y después como bueno, fío discontinuo con salario real y indefinido a tiempo completo con el salario de día, que son 30 y tantos euros, digamos, pero cobra sábado domingo y cobra de eso al final el montante es el mismo, vamos a ver.
pero como juegan con eso, Claro. pues entonces los confunden. Exactamente. Como no tienen derecho a día de disponibilidad ni absolutamente a nada, pues claro, se ven Bueno, atadas. nos Se está ven atadas. costando la reforma del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a licencia retribuida. Llevamos ya ganados 2 o 3 sentencias o 4, y algunas confirman en el Tribunal Superior de Justicia. Y no sabéis lo que nos está costando. Pero es que es muy sencillo. Tercero, por ejemplo, que es la de basura. Si a ti te cogen y en vez de, dice que tiene que ser conviviente, no ha dicho ningún abogado en España, ya lo hemos ganado, y lo recurren al Supremo, y se lo admiten al Supremo, que es en casación. Si tú le niegas a los trabajadores 5 días que le pertenecen, pues, y juntas, haces la media, y al cabo del año ves que son 200 días lo que te has ahorrado de dar esa licencia en una plantilla de 60 o 70 trabajadores, 70 trabajadores, pues 200 días o 300 días a un sueldo. Un dinero. Son un 20 y tantos mil euros. Y entonces eso a la muchacha ya está. ¿De qué? De una licencia y vienen los almacenes, bueno. Lo que yo decía cuando fuimos la primera vez, dice, ¿qué me está pidiendo? Yo, te está pidiendo lo que es el derecho necesario, obligatorio. Y yo no tengo que dar eso, y ahora a convenir. Y están negociando con el Comité Nuestro de Madrid, que era el elemento referido, la conserva que a mí me da coraje. Yo no negociar nada más que licencia, pedir dinero, que es lo que dice eso. Una cosita, yo una cosa que me planteo sin conocer, a lo mejor estoy en un error, pero yo me planteo, ¿por qué las industrias de transformación agrícola, lo que es envasado y bueno, son del régimen agrícola y no del régimen general? Me pregunto, ¿por qué los trabajadores son agrícolas y no están en el régimen general cuando eso es industria de transformación? No, lo que son las industrias manufactureras tienen que ser del régimen general, Migasa, de óleo, todo eso es el régimen general, no es el sistema especial agrario. Ahora, los almacenes, que no es de transformación, es de envasado o de organización, sí pertenecen, y eso de discusión no ha existido ya jurídicamente, sí pertenecen al sistema especial. Es que yo creo que si todo eso, sí, lo que es envasado de fruta y todo, si eso fuera régimen general como industria de transformación, sería muy distinto, porque todos esos trabajadores que están trabajando ahí como agrícolas cambiarían sus condiciones muchísimo si pasaran al régimen general, claro. Pero es que hay un debate que a lo mejor hay que plantearse, ¿eh? O sea, porque el tomate sí está en el régimen general, las fábricas de tomate. Sí, de transformación. Y tienen no envasado. condiciones generales. ¿En conserva vegetales? Sí, y quiero decir, están en el régimen general y tienen condiciones sustancialmente distintas también, porque ha habido mucha más lucha tradicionalmente, que es algo que a lo mejor a medio plazo hay que plantearlo, no lo sé. Aquí juega un factor el PER, en Andalucía y Extremadura, está claro, que es lo que nosotros siempre vemos, el factor de distorsión, porque realmente el PER es un mecanismo que beneficia a la patronal a la hora de negociar, pero a los trabajadores y a la hora de negociar las condiciones. Sí, pero no se te ocurra, vamos a ver, Sí. Bueno, que no se te ocurra Andalucía y Extremadura de quitar. Solo la vaca sagrada. No, pero digo que a lo mejor es cuestión, es cuestión de darle vuelta, porque por ejemplo, toda la gente que trabaja en la fábrica de tomate, toda la zona de Talavera, Pueblo Nuevo, toda la zona de la comarca, tienen salarios tanto como fijos discontinuos. Hay una clave. O sea, ¿qué sistema de protección contributiva de la seguridad social le da cobertura a unos trabajadores tempranos, aunque sean fijos discontinuos, que pueden trabajar 3 o 4 meses al año? Sí, Mientras pero no se hable de eso, de cosas reales, no se puede hablar de eliminación de eso. sí, pero por ejemplo aquí en Aceuchal el envasado y la manipulación y preparación del ajo, eso es prácticamente todo el año. O sea que eso no es temporal. Si nosotros tenemos industria, o sea, nosotros No es temporal. ahí el convenio de industrias vegetales, o sea, de conservación de industrias vegetales, tenemos nosotros, CELARI, ¿no? Pero estamos ahora de acción, vamos a hablar,
que hay, que son, a ver si lo explico, o sea, calabacín, cebolla y ajo envasado gratinado. Y esa es de industria vegetal. Sí, sí, aquí tenemos vegetal Y también. aparte tenemos Dargar, que es de esto de hinojo, albahaca, o sea, de especies, que también está en industria vegetal. Pero lo que son los almacenes está en lo otro. Ahora, que puede sufrir, que a la gente le va a costar, a nosotros nos está costando, la transformación al régimen general, no al régimen general, porque están visados por el convenio del campo, pero Claro. no sea eventuales, sino ni fijos ni continuos, sino sea indefinido, de forma masiva. Y después sí, o sea, el problema es el sistema de protección para la gente eventual. Y después sí, o sea, se me ha ido, que sí puede ser interesante mirarlo, sí, por el tema de la jubilación anticipada parcial manufacturera, que es un tema importante. Que es lo único que se quedó borrado en la reforma del 27 cuando fueron a cargarse por las cotizaciones a la reforma, o sea, a la jubilación anticipada parcial. Ya sabéis que los requisitos aumentaron y que ya a partir de ahora anticipada parcial irá hasta los 65 años. Pero hay una especial que mantiene y han prorrogado, que es la manufacturera, y eso es interesante. Como quiera que fuere, quiero romper una lanza en favor de las mujeres que tanto en el sector agrícola todavía, además de en otros muchos, están en clara desventaja, ¿eh? Y bueno, por supuesto las que hacen un trabajo que eso es digno de admiración. Cómo hacen una cama y cómo doblan los picos de esa cama a una velocidad increíble. Eso es un trabajo profesional no reconocido como tal. Porque eso es para ver trabajar a una mujer de esa en una mañana, la cantidad de camas, cómo la hace y con qué perfección. Pero las mujeres en el campo y en otros muchos sectores siguen en una clara desventaja. Sí, o sea, además los almacenes saben el machismo, los tíos beben, vamos, los encargados le permiten que beban. Nosotros hemos hecho una denuncia fuerte y la hemos perdido sobre acoso laboral, precisamente del encargado También. contra la compañera nuestra. Hemos sufrido mucha represión. Esta compañera, por ejemplo, fue sancionada por echarle una fotografía, una lista. Fijaros lo que hace, o sea, dice, criticamos al encargado, al presidente, y pone una lista en el telón de anuncios de los que están con el encargado y los que no están con el encargado. A ver si los que firmen están con el encargado. O sea, se da más caciquí, pero además le echa una fotografía que no la vieron, después una tonta que eso, y después le ponen una suspensión de empleo seguro, que se la ha ganado, de empleo seguro de 2 meses. Y vamos, hacemos una manifestación allí en la puerta, nos hacen un contrapiquete con 30 guardias civiles allí, lo denuncio yo, el contrapiquete, el juzgado de Montilla lo archiva a los 2 años. Por cierto, y fue una pregunta a Manlaca de un compañero, Carlos Miré, ¿cómo se llama? De Compromís Valenciano, al ministro del Senado, al ministro, porque entre otras cosas, al ministro Manlaca, entre otras cosas, el teniente de Guardia Civil, con 8 o 9 guardias civiles, no me dejan poner la internacional y el frente de eso. Pero dicen que es ilegal. Dicen que es mentira los hechos. Y bueno, la Guardia Civil hace un informe asqueroso, me entiendo, de Baena, que fue la que intervino, archivan el de ese, y el otro día fui con el abogado y digo, enseñó usted la documentación y tal. Y efectivamente lo habían archivado y no nos habían comunicado. Eso es la realidad. Yo quería hacer 2 preguntas. ¿Sí? A ti, Paco, digo porque las condiciones a lo mejor también sean Canarias, pero tal vez, ¿no? Como el evento ahí de distribución. Seguro que habéis encontrado, igual que en Extremadura, muchos casos en los que a la población extranjera la están contratando a través de empresas de trabajo temporal. Sí, o sea, los trabajadores de aquí a través de la empresa principal y a las trabajadoras extranjeras, que nos hemos encontrado ya, pues en caso de Madrid-Alejo, caso de Igual Perales, varios, a través de empresas de trabajo temporal. Si tenéis alguna experiencia concreta de lucha
o de organización o de ver cómo se pelea eso. Y aquí, Daniel, quería preguntar si el movimiento de hostelería que vosotros estáis haciendo a nivel en Canarias, si tenéis aquí, qué correlatos tenéis aquí, qué gente tenéis aquí en el mundo sindical, en el Estado, el resto del Estado, ¿sí? Porque yo creo que a lo mejor a la hora de coordinar con nosotros y ver si podemos promover alguna campaña con tiempo, ¿no? de huelga general, de movilización, para una fecha punta, pues también coordinarnos con la gente que hay aquí, tanto de los sindicatos que hay aquí, que estén peleando más el tema de hostelería. Bueno, yo muy breve. El tema de la empresa de trabajo temporal también en el medio rural es un tema difícil, muy difícil, porque muchas de ellas venden las peoras. Entonces, cuando venden las peoras tienen protección de la población. Pero no voy a mencionar los pueblos, pero hay en Andalucía 7 u 8 pueblos importantes con temas judiciales de la fiscalía importantísimos, donde hay niveles de imputación que son ruinosos a miles y miles de jornaleros y jornaleras, con el tema de la compra y venta de jornada, o sea, de cotización de días. Además, hemos intentado meternos judicialmente en eso, o sea, llevar nosotros los casos, son penales, y no los podemos llevar, porque en el momento que lo llevamos nosotros, pierden la asistencia de la justicia gratuita. Entonces lo que hacemos es meternos en más líos que eso. Lleva ahí años en suspenso, pero es un tema grave y viene propiciado de las empresas, en su gran parte de empresas de trabajo temporal. Entonces, y después, legislativamente, la señora, ¿cómo se llama esta? La ministra del Trabajo. Yolanda. Yo creo que los nombres como no, eso no lo aprendo, ¿no? Por muy famoso que sea, como no, padre no me aprendo. Pues esta señora ha ampliado el ámbito, porque si hay fío discontinuo le quita, o sea, clientela, ¿no? Pues empecé a trabajar temporales, pero para no quitarle, han dicho, incluimos también en el ámbito de la actuación los fíos discontinuos. No sé si te respondo. Sí. Bueno, yo déjame decirte una noticia que me llegó ahora mismo, por eso he ido a coger el móvil. Miren, la UGT firma un convenio estatal que permite no pagar las horas extras. Esto afecta a 61.000 trabajadores, de las que casi el 70% son mujeres. Se trata del convenio estatal de farmacia. Esa es la noticia de última hora. Bueno, nosotros, nuestra relación con el movimiento sindical del Estado español es como esta y como otras, y la idea es profundizarla todo lo posible, porque lo decíamos al principio, por lo menos recuerdo haberlo dicho yo, que a ver, si no hay, preferimos estar más organizados que desorganizados. Entonces, bueno, a ver, paralelamente a esto comento que cualquier cosa, si ustedes empiezan a trabajar en el sector, y también les digo una cosa, un paréntesis dentro del paréntesis, nuestro sindicato no solo afecta, o no solo se mueve en el sector de la hostelería, porque claro, al representar el 40% del empleo, el 38% del PIB, pues claro, hay mucha gente. Pero bueno, les decía que cualquier cosa que quisieran hacer en ese sentido, pues dejaremos los teléfonos y tal, y los compañeros que saben mucho más que yo, y no soy del sector, se pondrían en contacto, o se podían hablar, ver qué convenio tienen aquí, qué cosas se están haciendo allá mal y tal. Al calor de la ETT que acaban de preguntar, les puedo comentar que en Canarias, por ejemplo, existe pues, la mayor empresa de trabajo temporal que yo conozco. Esa empresa se llama el SEPE, el Servicio Público de Empleo. Vale. Porque a partir de las ocurrencias de la ministra de Trabajo de extender el fijo discontinuo, el contrato fijo discontinuo, pues eso supone una repercusión millonaria en la cuenta de resultados de las empresas. Yo no sé si tengo que explicarlo, pero es muy fácil, ¿no? Es decir, que tengo una plantilla de 500 personas
y cada vez que paso a 125, a los 4 meses, 3 meses creo que son, de inactividad, pues eso se lo cargo a todos nosotros, ¿vale? Ellos, además de que cobran mucho menos, evidentemente, cuando no cobran el convenio, y los trabajadores que se quedan cobran el doble, ¿vale? Y yo aforrarme. Y eso se puede, hombre, una empresa con un centro de trabajo con 500, 600 trabajadores, eso es cíclico, ¿entiendes? Es cíclico. Entonces, el SEPE es en realidad una gran empresa de trabajo temporal. Pero yo puedo comprender que haya un trabajador fijo y continuo, pues ¿qué le digo yo? Por ejemplo, en una estación de esquí, ¿no? Donde esquiar en el verano es algo más complicado. O sea, habrá que dedicar a ese trabajador a otra cuestión. Hay a ver, un monitor de esquí en el verano pues tiene poco trabajo, ¿no? Pero lo que no puedo entender es que en el sector del que estamos hablando pues haya ese tipo de contrato con el que están encantados, pero encantados, ¿vale? Oye, cualquier cosa que precisaran, no tienen más que bueno, en contacto y analizar el convenio de aquí para ver qué cuestiones tienen y qué cuestiones podemos aplicar como mejor, ¿no? Pues no sé. Vamos a cerrar entonces ya el vídeo, ¿no? Sí. ¿Hay algún último apunte? Nada, lo que vamos. Sí, nada más que, sí, no es un apunte, es una cariñosísima invitación a Manuel, ¿verdad? A que lo de los sindicatos mayoritarios, te ruego que hagas como yo y tires de los números, ¿vale? No de los números que publica el ministerio, sino de los números de verdad. A ver dónde son mayoritarios. Porque la cornisa cantábrica la han perdido completamente. Porque todos los puertos de España los han perdido, todos los han perdido completamente. Porque en Canarias ya no representan nada más que una parte de la provincia y vamos subiendo. Porque hay un montón de expresiones sindicales como ustedes moviéndose en todo el conjunto del Estado español. Porque han perdido la función pública, porque han perdido la enseñanza, porque lo han perdido todo y lo siguen perdiendo todo gracias a la rabia contenida de la clase obrera. Gracias por invitarme. Muchas gracias a vosotros por venir. Hasta luego.